como Facultad de Derecho, darles la bienvenida a este seminario, que es más que un seminario, es un ciclo de seminarios que hemos organizado en conjunto con el CERNAC y que estamos muy contentas de poder dar el inicio a esta primera charla, que como digo, será acompañada por otras dos los próximos martes. El derecho del consumo ha sido un área del derecho que ha cobrado creciente importancia en nuestras vidas, no solamente por las transformaciones en su regulación, sino también en su institucionalidad, ¿no es cierto? Un tema que fue muy debatido hace no tanto tiempo, aunque los tiempos hoy día parecen ser más difusos. Veo a Lucas que se está riendo aquí. Y nosotros queremos dar un espacio para conversar temas que han surgido con mucha mayor fuerza en el último tiempo, especialmente a raíz de la pandemia, pero también a raíz de otros casos, y tener este espacio para analizar y detenernos un momento en un área que, como digo, ha tenido una creciente expansión. Este ciclo ha estado organizado de manera de permitir el intercambio de visiones y aportar no solamente desde la academia, pero además desde la práctica. Es por eso que, como digo, es un ciclo organizado entre la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y el CERNAC, de manera de permitir las dos visiones y hacer lo que yo creo es una conversación mucho más enriquecedora para todas y todos quienes nos acompañan. Hoy va a moderar este ciclo Osvaldo Lagos, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, y luego los dejo, antes de darle la palabra al profesor Lagos, quiero aprovechar de dejar a todos quienes nos acompañan hoy, a que nos acompañen también en las próximas dos instancias, que como digo serán los próximos martes a esta misma hora, porque sabemos que una manera de entender todos los fenómenos que están ocurriendo en materia de consumo es aproximarse a cada uno, y por eso es que quisimos también parcelarlos y no hacer un solo seminario tratando de descubrir todos los temas. Así es que espero que esta conversación que tenemos hoy sea lo más provechosa posible. Les invitamos a hacer preguntas a través del chat, también por supuesto pueden levantar la mano, y quiero agradecer muy especialmente a los expositores que hoy nos acompañan, y en ellos también a los expositores que nos acompañan en las dos charlas que vienen. Muchas gracias nuevamente, profesor Lagos. Muchas gracias por ser el moderador de la sesión de hoy. Gracias, decana. Buen día. Bueno, hoy dentro del ciclo vamos a conversar sobre consumidor financiero, que como anunció la decana es una materia compleja, en constante evolución. Es una materia que ya desde CERNAC Financiero, ¿no es cierto?, ha tratado de ser regulada y de alguna manera abordada de forma sistemática, pero dada la importancia del consumo financiero, también en gran medida, ¿no es cierto?, en el patrimonio de todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, que tomamos créditos, la cuestión se ha ido volviendo cada vez más compleja y es difícil seguirle la pista. Pero para ello hoy día tenemos a dos grandes invitados, ¿no es cierto?, a Carolina del Río y a Lucas del Villar. Carolina del Río va a empezar, ¿no es cierto?, exponiendo sobre el panorama legal del consumidor financiero. Les voy a decir unas breves palabras sobre Carolina. Carolina del Río es abogada de la Universidad Nacional Andrés Bello, es magíster en Derecho de los Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, orgullosa primera generación. En sus inicios ejerció libremente la profesión, le ha correspondido liderar la instalación del CERNAC Financiero, desarrollar proyectos de compliance, luego pasó a la dirección de conducta de mercado de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que actualmente, como ustedes saben, es parte de la Comisión para el Mercado Financiero, y ahora es directora de Regulación de Protección del Cliente Financiero de la Comisión para el Mercado Financiero. Por lo tanto, tenemos a alguien que está ahí en primera línea, ¿no es cierto?, en materia de consumidor financiero, y dejo con ustedes entonces a Carolina. Gracias, Osvaldo. ¿Se me escucha bien? Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Se ve bien. Se ve bien, ya. Ok.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Les agradezco mucho la invitación a conversar sobre un tema que además personalmente me apasiona, que son los temas de consumidor financiero, con tan ilustre compañía de Lucas, ¿no es cierto?, que nos ha tocado también trabajar juntos en estos temas. Y la invitación es a reflexionar respecto de cómo se ha desarrollado la legislación en Chile en los últimos años respecto del consumidor financiero y cuáles son los desafíos que se nos vienen por delante. Bueno, en primer lugar, la aclaración que las opiniones vertidas en esta presentación son de exclusiva responsabilidad de la persona que la emite, ¿cierto? Y no representan los pensamientos de la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Cómo vamos a abordar este panorama legal del consumidor financiero? En primer lugar, hablando de los principios de protección al consumidor financiero, la legislación de consumo financiero en Chile, el bienestar del consumidor financiero y los desafíos que tenemos por delante. Respecto de los principios de protección al consumidor financiero, en el año 2011, ¿no es cierto?, se publican por la OECD, en conjunto con el Grupo de los 20 del G20, 10 principios de alto nivel sobre protección del consumidor financiero, desarrollados por el Task Force de protección del cliente financiero, ¿cierto?, del Comité de Mercado Financiero de la OECD, en conjunto con el Consejo de Estabilidad Financiera, su grupo consultivo, un conjunto de otras organizaciones internacionales, asociaciones, la industria. O sea, fue un trabajo bastante transversal en el que se establecieron estos 10 principios. ¿Cuál era el objetivo de establecerlo? Estamos hablando del 2011, estamos saliendo de la crisis subprime. Orientar a los países del G20 y a quienes estuvieran interesados en mejorar la protección del consumidor financiero, valorizando el rol fundamental que tiene la confianza para promover la estabilidad financiera, el crecimiento, la eficiencia y la innovación a largo plazo. Estos principios, ¿ya?, son los siguientes. El marco legal, regulatorio de supervisión, que haya un entorno legal, ¿no es cierto?, que establezca las bases sobre las cuales se desarrolla la regulación y la supervisión, cuál es el papel que deben jugar los supervisores en la protección del consumidor, el trato justo y equitativo justo que se le debe dar a los consumidores, el papel que debe jugar la revelación de la información y la transparencia de la misma, la educación financiera y la concientización, una conducta responsable de negocios, protección patrimonial de los consumidores en fraudes y abusos, protección de datos y privacidad de los consumidores, manejo de reclamos y reparación cuando corresponda, y lo que es la competencia, ¿ya?, que es la promoción de la competencia. Para efecto, ¿no es cierto?, de la presente exposición y hacerlo en forma más ordenada, lo hemos clasificado en 4 grupos, ¿ya?, que ahí, los colores son indiciarios respecto de hacia dónde vamos. En primer lugar, lo que es el marco regulatorio y supervisor. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la conducta de las instituciones financieras. En tercer lugar, lo que va a fortalecer la confianza, que es central dentro de todo sistema financiero. Y por último, lo que es propiamente protección respecto del consumidor. En lo que respecta al marco regulatorio y de supervisión. El marco legal se refiere en términos generales a un marco normativo que sea legal, regulatorio, de supervisión, que sea adecuado para el buen desarrollo y funcionamiento de la protección al consumidor financiero. La regulación y la supervisión que se haga bajo criterios de relevancia y focalización, no sea plana, que tenga algún tipo de lógica para realizarse. El papel del supervisor lo que llama es a tener a organismos explícitamente responsables de la protección del consumidor financiero, que ellos tengan el enforcement, la accountability y los procesos regulatorios que sean los adecuados. Y por último, que exista una cooperación entre todos los supervisores y las demás autoridades que cumplen algún rol en este papel de supervisor dentro del enfoque del consumidor financiero.
Lo que respecta a la regulación de instituciones financieras y productos, que exista regulación, en que recoja lo que son las características, tipo y variedad de los productos, pero también de los consumidores financieros, sus derechos y deberes. Que haya una adaptación a los nuevos productos, diseños, tecnología y canales de distribución. Esto estamos hablando de hace 10 años, donde todavía ni siquiera nos imaginamos esta vorágine de desarrollos tecnológicos que tenemos en la actualidad. Y la existencia de mecanismos legales, judiciales y de supervisión sólidos para proteger a los consumidores. Y lo que se refiere a la competencia es promover la competencia. ¿Para qué? Para que se amplíe la oferta de productos competitivos y propiciar la comparación y también el intercambio de productos y proveedores fácilmente y también a costos razonables. En el segundo grupo, que son los que se refieren a la conducta, está el trato justo y equitativo y honesto que se le tiene que dar en todas las etapas de relacionamiento al cliente financiero. Ese trato justo debe ser parte de la cultura de la entidad financiera, especialmente enfocada en grupos vulnerables. Que haya una adecuada atención de clientes frente a la relación multicanal que existe, para que vean que no parecen tan desactualizados estos principios que llevan ya 10 años. La conducta de negocios responsables, evitar o gestionar los conflictos de interés y que esto se transparente también en la estructura de remuneraciones de las personas que se relacionan con los clientes, que se debe actuar en el mejor interés y protección de sus clientes, rindiendo cuenta de cada una de sus acciones, que haya una adecuada evaluación de clientes basada en la situación y en las necesidades vitales en el sistema financiero para que las personas puedan contratar efectivamente los productos que le convienen, y que haya capacitación y calificación respecto del personal que se relaciona con estos clientes para que le den, en el caso que corresponda, ¿no es cierto?, la asesoría para tomar las mejores decisiones de contratación y en general de temas financieros. Y lo que respecta a los manejos de reclamos, que hayan procedimientos adecuados para la tramitación de estos reclamos. Y en el caso que sea posible, instar a que hayan reparaciones de daño, se hará una serie de principios que puedan considerarse como accesibles, pagables, independientes, justos, responsables, pero sí se nombra de que se insta a que haya cierta reparación cuando hay conflicto. En lo que se refiere a la confianza, que pareciera que es menor dentro de los otros principios que hemos hablado, pero a mi gusto son vitales. El sistema financiero se basa en la confianza de las personas, que su dinero va a estar bien resguardado, que cuando requieren el dinero que han contratado a través de un crédito va a estar disponible, ¿no es cierto?, que se les va a cobrar lo justo y que van a poder acceder a una mejor calidad de vida en la medida que puedan usar bien estos productos financieros. Entonces, ¿cómo se logra esto? A través de la educación financiera, porque se empodera al consumidor dándole información clara para que conozca sus derechos y sus responsabilidades. Entonces, lo que busca la educación financiera es instalar conocimientos, habilidades y confianza para comprender cuáles son los riesgos que están implícitos en los productos financieros, y para que las personas puedan tomar las decisiones que sean las que le reporten finalmente un bienestar financiero, lo que toma real importancia en lo que son los grupos vulnerables, entendiendo como vulnerables aquellas personas que una mala decisión les puede producir un daño, en este caso en general es patrimonial. Y lo que se refiere a la revelación y transparencia es que se entregue la información que sea clave, la información con las características, las condiciones, las ventajas, los riesgos fundamentales que tienen los productos o servicios financieros para poder contratarse. Que haya prácticas de divulgación precontractual, que las personas puedan tener acceso, poder comparar, poder vitrinear respecto de lo que más le conviene, informarse, relevar si existen conflictos de interés a la hora de que las personas vayan a tomar una decisión con una determinada entidad financiera, y que las asesorías que se le presten a los consumidores sean objetivas y que les entreguen las advertencias de acuerdo a la complejidad del producto. Usted va a tener que pagar esto, usted paga cierto tiempo, se va a renovar, todas esas advertencias que se tienen que tener en consideración. Y por último, estarían
los temas de protección propiamente tal, y se enfoca a dos en particular, que son la protección patrimonial, ¿ya? Que haya un mecanismo de control y protección para los depósitos, ahorros y activos financieros. Entendemos que esto también va ligado con la confianza, que la persona sienta que su patrimonio está efectivamente protegido, seguro y que funciona dentro de un marco adecuado. Y lo que son la protección de datos, ya en el 2011, que era un tema importante, pero que las personas conozcan cuál es el propósito de recolectar los datos, de tratarlos, de mantenerlos, de usarlos, de divulgarlos, el derecho a ser informados sobre el intercambio que se haga respecto de sus datos y quién tiene acceso a los mismos, el derecho a corrección en el caso de que haya algún tipo de error, Bueno, ¿por qué nos hemos centrado un poco en estos principios? Porque si bien llevan 10 años, la OECD el año 2021-2022 se ha propuesto hacer un trabajo de actualización de estos principios y ha hecho un trabajo bien importante encuestando a todos los países miembros respecto de la aplicación de estos principios, cómo ha ido la implementación y pidiendo feedback acerca de cuáles son las materias que faltarían incorporar. Para ello, hasta la fecha, lo que se ha ido trabajando en marco general es que todos estos principios se desarrollen en un entorno que haya bienestar para el consumidor, que la digitalización y la sustentabilidad estén envueltas en cada uno de estos principios, no como un principio en particular, sino que como un entorno. Y darle énfasis a los principios del trato justo y equitativo respecto de los grupos vulnerables, la cultura de conducta responsable, incorporarlo como el nombre del principio para que tome mayor relevancia, el acceso y la inclusión. Que esto es, yo diría que es de las cosas más novedosas, que no se recogieron en el 2011, que es la inclusión, y la calidad de los productos financieros, que efectivamente estos sean útiles para las personas. En cuanto a la legislación del consumo financiero en Chile, lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Respecto de la ley del consumidor, sobre protección de los derechos del consumidor y otras leyes. Respecto de la ley sobre protección a los derechos de los consumidores, la ley 19.496 que se dicta en el año 97, ¿no es cierto?, habla ya del crédito directo otorgado en una operación de consumo. Eso es el primer germen que existe de regulación del consumo financiero. Y esta ley, en temas de consumo financiero propiamente tal, me detuve solamente en eso, ha tenido una serie de modificaciones. Los límites, el primero fue el del 99, de los límites a la cobranza extrajudicial, que le pone topes, ¿no es cierto? Después, de los gastos, nuevamente, respecto de los gastos de cobranza, que extiende el ámbito de aplicación de las normas que sancionan los procedimientos de cobranza ilegales, incluso operaciones de consumo que no digan relación con el otorgamiento directo de un crédito al consumidor. Luego está la ley 19.955, que habla del 2 bis, que lo traigo a colación, porque efectivamente estaba señalando que cuando no existen unas leyes especiales, va a regir para la comercialización de servicios o productos, va a regir la ley del consumidor. Luego viene la ley del CERNAC financiero, ¿no es cierto?, que establece una serie de obligaciones, derechos, deberes de información, con su reglamento de información respecto de 3 productos, la tarjeta, crédito hipotecario y crédito de consumo. Nuevamente ahora, el 2013, se vuelve a modificar los temas de cobranza, en donde se establece que no se le pueden cobrar intereses moratorios, no se pueden capitalizar. En el año 2015, la regulación que trata de ordenar lo que es el alzamiento de las hipotecas y prendas respecto de los créditos ya pagados, ¿cierto? Este reglamento, yo en general no me centré en normativa de regulación, pero traigo este reglamento que se dicta el 2020 a propósito de la ley de portabilidad,
porque efectivamente viene a complementar un poco lo que son la incorporación legislativa que se hizo de los temas financieros de la ley 20.555, ¿ya? El certificado de liquidación, que era que la gente, el énfasis estaba en la información, que la gente pudiera saber cuánto debía, qué debía, con quién debía, y cuáles eran, qué tenía que hacer para pagar, ¿cierto? Y luego viene nuevamente cobranzas extrajudiciales, la 21.320, que según tengo entendido, y ahí más la podrá contar Luca, está el reglamento en desarrollo, y hay un boletín ahí que no me voy a hacer cargo todavía porque todavía no es ley, pero que también trae modificaciones bastante interesantes. En lo que son otras leyes, recojamos, no nos vamos a remontar a la ley de cuenta corriente, ni a hay algunas leyes de crédito hipotecario, porque tenían otra finalidad. Yo creo que respecto del consumidor financiero, la primera que aparece como más nítida es la del 2009, aparte de las leyes que ya hemos hablado del consumidor, de protección al consumidor, y habla de la limitación de la responsabilidad de los usuarios de tarjeta, que se hizo un símil respecto de la ley de cuentas corrientes, exigir canales de comunicación gratuitos para comunicar cuando existen fraudes. Luego está la ley 20.448, que es la ley de mercado de capitales 3, el MK3, que establece los créditos universales, la obligación de tener créditos universales respecto a tarjeta de crédito universal, crédito de consumo universal y crédito hipotecario universal. Hay un reglamento que se dictó 2 años después y entró a regir en el 2011. Después está la ley PYME, que es interesante porque le da el estatus de consumidor a las pymes, ¿no es cierto? Y entran a jugar un rol bastante importante en cómo se relacionan con las entidades financieras. La ley 20.552, que habla de la licitación de seguros de créditos hipotecarios, ¿cierto? Vino a ordenar lo que era esta contratación de seguro. La ley 20.720, que me parece también relevante traerla porque habla de los procedimientos concursales en donde las personas comunes y corrientes pueden someterse a procedimientos concursales y ordenar. Es una especie, hay una labor bastante activa de esa superintendencia para ayudarlos a salir de su contingencia económica. La ley 20.667, que incorpora un nuevo título al Código de Comercio, regulando bastante en profundidad y con una orientación bien pro consumidor respecto del seguro. La ley 20.715, que ya la vimos, que había modificado lo que era la ley del consumidor en gasto de cobranza, pero acá lo que establece, modifica el cálculo de la TMC, establece algunos segmentos, ¿no es cierto?, para el cálculo, y le entrega a la superintendencia, en ese entonces Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, la fiscalización de las instituciones colocadoras de crédito masivo, que son algunas que tienen un umbral de operaciones y por un monto, que están sometidas todas las operaciones de menos de 200 UF, ¿no es cierto?, al control de tasa máxima de la ex superintendencia, hoy CMF. Luego viene el 2019, con lo que se ordena, ¿no es cierto?, el cobro de los sobregiros, el pago de los sobregiros de cuentas corrientes, la prelación. El año pasado que tuvimos 2 leyes importantes, que son la ley de fraudes y la ley de portabilidad financiera, que también trajo su reglamento de portabilidad, y la ley 21.314, conocida como la ley de agentes de mercado, ¿no es cierto?, pero que tiene bastantes temas, los más relevantes, diría yo, que son la contratación de seguros a propósito de la contratación de crédito, y la regulación de las comisiones y las operaciones de crédito de dinero. Que tienen que dictarse normas de carácter general, la de seguro ya se dictó, y la de comisiones de plazo hasta el otro año. Entonces, si vemos un poco este panorama legal integrado al consumidor financiero en todo este tiempo, el recorrido que hicimos de todas estas leyes, de la ley que modificaron la ley de protección al consumidor, la mayoría está centrado en temas de relacionamiento que tienen las personas con las entidades financieras.
Porque las cobranzas no es el producto propiamente tal, sino que es la relación que se produce frente al incumplimiento de respecto del producto. Y hay alguna que es del perímetro, que es la que hablamos del 2 bis, la ley 20.555, que es un cambio bastante importante porque entrega al mercado mucha información. Antes de esta ley la gente no sabía qué debía, con quién debía y cuánto debía, qué productos tenía contratado. Y por otro lado, las otras leyes, ¿no es cierto?, que revisamos, tienen muchos temas que son respecto también del relacionamiento. Por ejemplo, la ley de fraude, son responsabilidad de los usuarios de tarjeta, pero son frente a fraudes, y no es una regulación propiamente tal del producto financiero en sí, sino que al relacionamiento que se produce a propósito de ese producto financiero. Pero sí hay leyes que se han enfocado en los productos, como la que hablamos de cuentas corrientes, la que crea los créditos universales, la ley de seguros en que regula el producto propiamente tal, en la TMC y las comisiones en el último tiempo. Está la de perímetro, ¿cierto?, igual que la de las pymes, y llama la atención el énfasis que ha tenido, por eso hablaba de panorama, de que han habido todo este tipo de modificaciones en temas de cobranzas, que pareciera ser un foco de bastante conflictualidad, y les podría corroborar Lucas la cantidad de reclamos que existen en estas materias. ¿Por qué hablar del bienestar del consumo del consumidor financiero? Porque el bienestar se logra con un adecuado equilibrio, ¿no es cierto?, de la inclusión, de la educación y de la protección. Se tienen que, la inclusión concebida como el acceso a productos y servicios financieros y su uso, porque no solamente yo tengo que tener acceso a ellos, sino que me tienen que, los debo usar, ¿no es cierto?, y ese uso me debe reportar beneficios. La educación, como ya les mencioné, es la que pretende instalar conocimientos, habilidades y capacidades para entender los riesgos y las ventajas de los productos financieros y profundizar la confianza en el sistema financiero. Y por último, la protección, que se orienta a la entrega de información, de transparencia, de indemnidad patrimonial, de protección de datos, acceso a mecanismos de resolución de conflictos, con costos y plazos adecuados para hacer valer sus derechos. Ahora, respecto de lo que vimos de los productos de estos grupos que vimos de los principios de la OECD, estos chocan o se conjugan o se orientan respecto de estos elementos de inclusión. El marco regulatorio netamente está relacionado con la inclusión y la protección. Luego, el tema de conducta y el tema de confianza, que a mi juicio son de la mayor relevancia, apuntan directamente lo que es el bienestar del consumo financiero. Y lo que es la protección está justamente con la protección. Pero no solamente cuando uno habla de consumo financiero, una cosa es la protección, pero el bienestar del consumidor financiero va mucho más allá que la protección. La CMF publicó unos estándares de conducta de mercado hace poco, en que hablaba del trato justo de los clientes, de la adecuada gestión de conflictos, la protección de la información de los clientes, la transparencia de comercialización y publicidad de los productos financieros, la gestión diligente de reclamos y presentaciones, muy en línea con lo que establecen los principios de la OECD, y a mi juicio también muy en línea con lo que es la conducta y la confianza, que son el centro del bienestar del consumidor financiero. ¿Cuáles son los desafíos? Yo creo que los desafíos que tenemos, dado que el bienestar del consumidor financiero no se agota en lo que es la protección, tenemos que conocer al consumidor financiero para tener una mejor regulación, una mejor protección y que haya efectivamente inclusión. La economía del comportamiento en los últimos años ha sido muy proactiva en entregarnos herramientas para conocer a este consumidor financiero y poder diseñar, ¿no es cierto?, políticas públicas y productos financieros también, ¿por qué no?, que le reporten beneficios. Ocuparse del analfabetismo, tanto financiero como digital. O sea, una cosa es no saber para qué funcionan los productos financieros, pero también vemos gente que, a pesar de tener educación financiera como adultos mayores,
¿no es cierto?, tienen la brecha digital que también les impide poder acceder a este beneficio en forma integral. La adaptación a la innovación, ese es el gran desafío que tenemos todos, tanto reguladores como la industria y también las personas, de informarnos respecto de la innovación que viene. Tanto la multicanalidad, el open banking, las nuevas formas de contratación. Hoy día se están cayendo muchos paradigmas que uno consideraba que eran los adecuados para el relacionamiento. Y por último, y lo que considero más importante, es el equilibrio entre la inclusión, la educación y la protección. Muchas gracias. Espero que sirva como tema de discusión y relevar estos temas tan necesarios también en la sociedad de hoy día, donde tenemos un alto grado de inclusión financiera en Chile, por lo que se hace necesario, ¿no es cierto?, reflexionar activamente en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muy completo el panorama que nos muestra lo difícil, como decíamos, que es seguirle la pista a la regulación de consumidor financiero que se ha ido construyendo de esta forma un poco casuística y que por lo tanto para los abogados la verdad es que es difícil estar como al día por un lado, y también, ¿no es cierto?, uno que se parece un poco o que es parte de la confusión política que estamos viviendo hoy, que uno desearía que, ¿no es cierto?, que hubiera como un propósito o un objetivo o un fin coordinado respecto de todas las leyes que regulan la situación del consumidor financiero, pero es difícil porque se va avanzando, ¿no es cierto?, paso a paso. Bueno, sin más dejo con ustedes a Lucas del Villar, que es director nacional del CERNAC, que nos va a hablar sobre la política de protección al consumidor financiero del CERNAC y la coordinación con el regulador prudencial del sector. Otro tema que es bastante complejo, ¿no? Lucas es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa, de la misma casa de estudios, con especialización en Administración de Empresas y Derecho de la Competencia. Actualmente, como les decía, es director del CERNAC y en representación del CERNAC lideró el equipo en las acciones colectivas de casos como el denominado caso La Polar de 2011, Cencosud en 2013, Conadecus con Banco Estado en 2013, el caso Farmacias en 2013 y el caso Banco de Chile en 2014. Entonces, dejo con ustedes a Lucas. Muchas gracias, Osvaldo. Perdón, Lucas, olvidé decir algo, que además es profesor nuestro en el Magíster de los Negocios. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, sí, yo creo que eso, la verdad es que nos ha permitido también con otros profesionales poder difundir aspectos como este, política de protección del consumidor financiero. Bueno, agradecer a la universidad, a Adolfo Ibáñez, a su decana, Isabel Aninat, y también a la jefa del Departamento de Extensión y de Posgrado, Carlota Fritz, por la invitación. Agradecerte también a ti, Osvaldo, de Carolina del Río, que, como decía, claro, nos ha tocado trabajar juntos y ahora de distintas veredas, pero estamos siempre en la protección del consumidor financiero. A ver, quisiera partir haciendo una reflexión de lo interesante de la presentación que hizo Carolina, porque la verdad es que hizo un análisis panorámico de todas las distintas normativas que han modificado este aspecto. La regulación de la relación entre principalmente los proveedores con los consumidores financieros. Y la verdad es que es bastante interesante, uno queda como agotado de ver las distintas normativas que se han dictado, en muchas de ellas no ha tocado participar y la verdad es que son normativas que a veces son bien acotadas, otras establecen un ámbito más amplio, algunas que son de naturaleza más bien orgánica, otras que están relacionadas con los procedimientos y las sanciones, y otras que son normas bastante sustantivas, es decir, establecen derechos para los consumidores financieros y su correlativo deber del proveedor financiero, dependiendo del ámbito, ¿cierto? Porque hablamos del consumidor financiero, pero hay algunas regulaciones que son más amplias. Carolina del Río hablaba de la ley, por ejemplo, la 20.416 del año 2010, que es bien interesante porque establece que las pymes, más bien las MIPES, las micro y pequeñas empresas,
van a detentar a partir de ese año, 2010, los derechos como consumidores finales. Entonces, evidentemente lo que hace es ampliar el perímetro regulatorio de la Ley de Protección de los Consumidores y los derechos que le asisten. Y también hay algunas novedades bastante interesantes con el proyecto de ley pro consumidor, ¿cierto? El proyecto de ley pro consumidor establece que, con independencia del origen de la normativa sectorial, especial, cuando establezca derechos en favor de un consumidor, se van a entender normas especiales de protección de los derechos de los consumidores. Y bueno, evidentemente que eso ha generado, digamos, discusiones de cómo impacta esta normativa que está pronta a promulgarse y a publicarse en beneficio de los consumidores financieros y cómo la va a interpretar también el CERNAC. Y eso se suma a otras normativas en materia de regulación del consumidor financiero y también en materia de datos personales, que ha generado, evidentemente, cierta, por lo menos, necesidad de parte de la industria de tener más certeza de cómo se va a interpretar. Y eso creo que es sano, porque precisamente lo que se busca es que la regulación, que está en constante, modificación, dinamismo, tenga también un correlato con la necesidad de ir generando una buena implementación y que eso se traduzca en el cambio de las conductas en beneficio de los consumidores, en este caso, consumidores financieros. Bueno, yo les quería comentar un poco desde la perspectiva del CERNAC y voy a partir señalando algo que Carolina ya lo mencionó, que es la confianza de los consumidores, de los ciudadanos en el mercado. Y principalmente en el mercado financiero. Es un mercado complejo, un mercado que evidentemente tiene asimetría distinta a cualquier otro mercado, y esa confianza, la verdad es que es el objetivo principal, y esa confianza se relaciona directamente con algunos aspectos que Carolina mencionaba. ¿Qué duda cabe con la protección, con la información, en materia de estándares de publicidad? Un principio que es básico, que es el pleno resarcimiento de los consumidores, en este caso financieros, cuando se ven afectados por cualquier tipo de infracción. Y también el acceso a la tutela judicial efectiva. ¿Qué significa eso? Que cuente con las herramientas no solamente administrativas, sino que también judiciales, y no solamente individual, sino que también colectiva, ¿cierto? Yo creo que estos son principios básicos que de alguna forma soportan esta confianza en el mercado. Bueno, evidentemente que también la regulación en materia de conducta de mercado y que cae la educación del consumidor financiero en materia de habilidades, ¿cierto?, para desenvolverse en este mercado tan complejo. La confianza es lo principal y hay ciertos pilares, y los desafíos que ha planteado Carolina, la verdad es que son compartidos, digamos, desde la perspectiva de lo que hace el CERNAC. Y por eso voy a partir con esta, vamos a decir, análisis de los aspectos en los cuales el CERNAC, de las facetas, funciones que tiene en materia de protección del consumidor financiero. La protección que duda cabe, pero también la propuesta normativa, y las propuestas normativas tienen que ser basadas en evidencia, es decir, utilizar las ciencias del comportamiento, economías conductuales, para que, en definitiva, la implementación de las políticas públicas vayan efectivamente a resguardo del consumidor financiero y no sean adivinanzas ilustradas, como se dice, que un grupo de expertos dice lo que tienen que hacer, digamos, los consumidores, pero muchas veces está alejado de la realidad y cuál es su real comportamiento y cómo se desenvuelven en estos mercados tan complejos. En tercer término, información y tratar de buena forma estas asimetrías de información en estos mercados específicos con sus particularidades y que lo conduzcan, que lo estimulen al consumidor financiero a tomar decisiones óptimas. Y por último, la educación, que hacerse cargo ya de, vamos a decir, brechas más estructurales, pero también se relaciona con ciertas habilidades financieras que permiten ciertos atajos, vamos a decir, para mejorarla en términos sustantivos. Bueno, partamos con la protección. En materia de acciones de colectiva, de enforcement en el ámbito financiero, la verdad es que el CERNAC desde el año, antes del año 2012, antes de la ley 20.555, que otorga nuevas facultades al CERNAC, ya tenía algunos casos de mediaciones colectivas, se llamaban en esa época, hoy se llaman procedimientos voluntarios colectivos, tan expresamente regulados con la ley 21.081 del año 2019, y la verdad es que si uno analiza el número de casos, y ahí se pueden ver denuncias de interés general, mediaciones colectivas, la antigua, los procedimientos voluntarios colectivos, los juicios colectivos también que se han iniciado, muchos de los cuales han llegado a acuerdos en avenimiento, en beneficio de los consumidores con importantes compensaciones, pero hay otros que han llegado a resoluciones de término, como el caso Cencosud y otros más, digamos. Podemos ver que los montos son muy considerables en reparación. Estamos hablando de 411.000 millones de pesos, o sea, cifras muy relevantes,
me atrevería a decir que evidentemente la mayoría de los montos que ha obtenido el CERNAC en su historia, digamos, en compensaciones, es en materia financiera. Y podemos ver un grupo de beneficiarios que la verdad es que sobrepasa los 4 millones de pesos, así que, o sea, los 4 millones de consumidores individualmente identificados en estos procesos, y por eso que son montos muy considerables. Hay que señalar acá que está el caso Lapolar con 1 millón de afectados y con montos que son también muy cuantiosos en términos de compensaciones que se dio en ese acuerdo el año 2012, ¿cierto? Bueno, comentarle un poco de los procedimientos voluntarios colectivos, que es algo bastante nuevo, como les decía, entró en vigencia el año 2019. Se han iniciado 15 procedimientos voluntarios colectivos en materia financiera y se ve la distribución por submercado, 6 en banca, 4 en retail financiero y 5 en materia de seguros. Y los acuerdos totales han logrado montos de casi 25.000 millones de pesos en beneficio de poco más de 800.000 consumidores. La verdad es que los casos han sido bastante diversos, unos quizás los que han dado más que hablar en el último tiempo, el alza de tasas de interés. El caso Scotiabank, algo vamos a hablar de él. Es un caso que se cerró el año pasado, recordemos que estos son casos porque es un procedimiento voluntario colectivo bastante reciente, en materia de seguros no consentidos, en materia de renovación también de seguros, y también en materia de fraudes, principalmente fraudes específicos que se dieron a través de ciertas plataformas, marketplace, y uno en particular, el caso de Airbnb, que significó que muchos bancos restituyeran a sus clientes montos bastante considerables por defraudaciones. Cuando uno habla de fraudes, claro, lo lógico es hablar de la ley de responsabilidad por fraude que entró el año pasado en vigencia, y la verdad es que eso generó un impacto en el mercado, bajaron los reclamos en un monto bastante considerable, pero sobre todo permitió dar certeza jurídica respecto de 2 tipos de fraudes, digamos. Uno que es la clonación, que era bastante, digamos, común en tiempos pretéritos, y también está lo que es la suplantación, ¿cierto? Y en la suplantación hay bastantes tipologías, pero podemos decir que eso ya generó un cambio importante en el mercado. Como les señalaba, el procedimiento voluntario colectivo con Scotiabank fue bastante interesante porque hay un aspecto normativo, regulatorio, que básicamente la ley del año 2012, la 20.555, venía con ciertos reglamentos que regulaban el tema de la información precontractual, la cotización versus la simulación. La ley era bastante clara en señalar que la cotización es post-evaluación de riesgo crediticio del cliente, cuando el cliente ya envía su antecedente comercial y todos los documentos que le piden normalmente para este tipo de operaciones, y luego la empresa, la institución financiera, le ofrece ya una tasa, un CAE, costo total de crédito, y eso ya está regulado en la legislación, con independencia que las instituciones le cambien la denominación, que hablen que es una simulación. La simulación sabemos que obviamente las cosas son lo que en derecho se conoce y se definen como tal, y no por su mera denominación. La mera simulación, digo, no puede sobrepasar la norma tutelar de los derechos de los consumidores que regula específicamente cuáles son el efecto jurídico que generan las cotizaciones. Recordemos que las cotizaciones básicamente es lo que moviliza al cliente a seguir adelante con la operación. Es difícil pensar que un consumidor va a iniciar un proceso si no sabe cuánto va a terminar costando para él, porque si fuese así, iniciaría múltiples procesos, que es algo lo que está ocurriendo ahora con la ley de portabilidad financiera, que ya establece con bastante más claridad la vigencia de estas ofertas de portabilidad y que su aceptación evidentemente obliga a la institución financiera. Eso no era tan claro en este caso se levanta a propósito del estallido social. Ustedes pueden ver ahí pre y post octubre del 2017 qué ocurre con las tasas, los problemas que se generan específicamente respecto de esta institución financiera, y el CERNAC inicia un procedimiento voluntario colectivo que obtiene montos muy importantes. Estamos hablando de más de 4.000 operaciones, estamos hablando de 20.000 millones de pesos en compensaciones, y eso permitió también cristalizar una regulación que, si bien data del año 2012, no se estaba dando, según vimos en este caso, por lo menos un fiel cumplimiento a la misma, ya que las modificaciones de las tasas de interés comprometidas al momento de firmar la escritura por parte del cliente eran bastante sutiles. Muchas veces era 1 o el segundo decimal, digamos, y los consumidores no se dan cuenta.
y eso fue generando, digamos, un detrimento importante en términos agregados para los consumidores a los montos que podemos ver en pantalla. Respecto a las mediaciones colectivas, hay un caso muy interesante que incluso se presentó en la OCDE por parte del CERNAC por la utilización de ciertas herramientas que ha dictado este mismo organismo internacional, que sería esta batería de herramientas o el toolkit del año 2010, que ha sido actualizado. Pero básicamente es como el CERNAC investigó estos casos de mediaciones colectivas. Me acuerdo que en su época también participó Carolina del Río en su momento en la División de Consumo Financiero, y la verdad es que dio resultados en términos de compensaciones para los consumidores en los montos que ustedes pueden ver en pantalla. Estamos hablando de 6 instituciones financieras. Hay un par más que tuvieron juicios colectivos por organizaciones de consumidores que también obtuvieron montos, pero estos son los casos que tomó el CERNAC. Como ustedes pueden ver, hay 2 juicios colectivos y hay mediaciones colectivas con acuerdo. Los montos, evidentemente, que difieren, los montos mayoritarios se refieren a juicios colectivos, y las mediaciones colectivas, la verdad es que son montos menores, dado, evidentemente, la estrategia de enforcement que utilizó el CERNAC en su momento, y estamos hablando de 26.000 millones de pesos en devoluciones. Básicamente, aquí estamos hablando de dobles líneas de sobregiro pactados, recordemos que antes incluso no eran pactadas, y con la modificación legal permitió al CERNAC recabar información, y evidentemente aquí estamos hablando en estas dobles líneas, digamos, que la segunda línea tenía dobles comisiones en muchos de los casos, es decir, cobraba una comisión mensual y semestral. Y por tanto, estas comisiones, la pregunta era si se justificaban, dado que la operación de crédito, o básicamente lo que subyace a estas líneas de crédito, es un préstamo de dinero, y obviamente que el riesgo se lleva a tasa y no pueden establecer comisiones adicionales, y es por eso que las instituciones financieras mayoritariamente estuvieron dispuestas a compensar voluntariamente. La verdad es que una restitución de los montos de estas, vamos a decir, sobretasas o comisiones que no estaban justificadas a juicio del CERNAC. Esto generó la necesidad de mejorar la certeza jurídica, y es por eso que la ley 21.314, como señalaba muy bien Carolina en su análisis histórico de la evolución de esta regulación en protección del consumidor financiero, se hizo cargo de esta materia. Aquí estamos hablando de un grupo de consumidores quizás mucho más acotado, son casi 320.000, pero podemos ver que el detrimento es muy alto. Estamos hablando de consumidores, en el caso Banco de Chile, que recibieron más de 2 millones de pesos en restituciones, después de utilizar durante años estas dobles líneas, o más bien, pagando dobles comisiones por segunda línea de sobregiro pactado, ¿cierto? Ese es el término. Bueno, fiscalización in situ, el CERNAC ya desde el año 2019 que tiene estas facultades de fiscalización, y en materia financiera se ha centrado en algunas áreas. Podemos ver que el foco ha estado en el crédito automotriz, en el retail financiero, ¿cierto? Que ha sido bastante más amplio e intensivo en algunas de las prácticas que el CERNAC ha perseguido, y también en la banca. Y los focos han estado principalmente en este consumidor, vamos a decir, hipervulnerable, como denomina la literatura más reciente, porque estamos en un mercado complejo, y como vimos en el caso anterior también de la doble línea de sobregiro, es un consumidor que muchas veces no tiene acceso a información clara, oportuna, que no entiende muchas veces bien los productos financieros complejos. Un caso también al lío hipotecario que tomó el CERNAC hace un tiempo atrás, estaba dentro de las cifras, que nos dimos cuenta que el consumidor no entendía muy bien la operación, entonces para algunos era beneficiosa y para otras no. Eso también fue con una institución bancaria hace algunos años atrás. Pero en este caso nos focalizamos en las prácticas de cobranza abusiva. Estamos hablando de hostigamiento, estamos hablando de notificar a terceros, que genera no solamente una inestabilidad laboral, sino que una afectación vamos a decir, emocional, digamos, del consumidor, y evidentemente que también afecta su privacidad y la estabilidad, digamos, familiar, y por eso que nos hemos centrado principalmente en este consumidor que muchas veces cree que no tiene derechos por estar en esta situación de morosidad, y que, bueno, se ha visto incrementado este último tiempo por distintas razones, no solamente la pandemia, el post-estallido social, sino que también hemos visto que los consumidores de alguna forma han tenido mayores problemas para cumplir con sus obligaciones crediticias, y muchas veces, insisto, no entienden que le asisten derechos, y por eso que cuesta también detectar este tipo de prácticas. Sin embargo, el CERNAC ha hecho un esfuerzo en materia de fiscalización,
sobre todo algunas que han sido bastante más complejas, y hemos logrado algunas hallazgos de este tipo, ¿cierto? Aquí estamos hablando de instituciones financieras, una en particular, y podemos ver aquí en el gráfico que los contactos que se dan de cobranza en los primeros 16 días pueden llegar a 20 gestiones para un consumidor mediano, es decir, es un hostigamiento puro y duro, digamos, en términos de cifras al menos, y eso evidentemente que genera un impacto en el consumidor, que no solamente es patrimonial, como hemos señalado, sino que más bien tiene otro tipo de afectaciones, como decíamos, psíquicas, emocionales, y eso está recogido también en las modificaciones legales. Hablamos de la ley 21.320, ¿cierto?, que hablaba de una regulación de cobranzas extrajudiciales en términos de número de contactos que quedan limitados de sobremanera, digamos, en la legislación actual. También un reglamento de cobranza extrajudicial que esperamos que salga pronto. El CERNAC trabajó con académicos expertos en la materia para hacer una propuesta en ese sentido, pero evidentemente que es un aspecto de muchos de la regulación de protección del consumidor financiero. Bueno, en materia de propuestas de perfeccionamiento normativo basada en evidencia, es decir, como hablábamos de economía, comportamiento, ciencias conductuales, podemos ver importantes, digamos, experiencias, proyectos que ha desarrollado el CERNAC, algunos de bastante largo plazo, mediano al menos. Experimento crédito hipotecario. Aquí estamos hablando de 1.200.000 consumidores que reciben este estímulo, esta cartola, esta cartilla informativa trimestral, ¿cierto? Y podemos ver que esta es la regulación, o más bien este es el formato del año 2012, de los reglamentos que se dictaron en la época, y la verdad es que, bueno, han pasado ya casi 9 años, entonces evidentemente que esto queda superado por esta necesidad de generar estímulos, precisamente entendiendo la lógica de las conductas del consumidor, ¿cierto? Y ahí podemos ver que el consumidor, si bien cotizaba poco, es necesario que genere mayor cotización, sobre todo con las políticas públicas que se han adoptado, como es la ley de portabilidad financiera, que entró en vigencia en septiembre del año pasado. Bueno, ¿qué hizo el CERNAC? Hizo un experimento primero directamente con, digamos, levantado por el propio CERNAC, con participantes, y es bastante interesante cuáles son los hallazgos. Hay una cooperación de CES, y también podemos ver cómo aumenta la probabilidad de cotizar. Es decir, con este estímulo de información, donde no solamente se le entrega con bastante claridad cuál es la diferencia entre la tasa que paga el cliente con el promedio del mercado, sino que también el ahorro que va a generar total, si es que hace un cambio de una rebaja de un solo punto en la tasa, genera un estímulo muy concreto para que el consumidor tome la decisión de generar una portabilidad o de cotizar para una mejor alternativa. También en este estado o esta cartilla se establecen los pasos a seguir y se establecen algunos distintivos que han sido probados para llegar a estos resultados, que la verdad es que son bastante buenos en términos de que nos generan a nosotros un estímulo para seguir trabajando en esta área. Estamos hablando casi 28 puntos, entre 18 y 28 puntos de la probabilidad de cotizar. Es decir, estamos hablando de más de 300.000 personas que pueden optar a rebajas muy considerables en los montos. Algunos millones de pesos que se pueden ahorrar familias chilenas si es que toman esa decisión en estándares que el volumen, digamos, o más bien, vamos a decir, la tasa de cotización y cambio es bastante baja, y se han mejorado estas cifras con la política pública de portabilidad financiera. Estamos realizando un segundo experimento de crédito hipotecario, aquí con la colaboración de JPAL y del Banco Estado, y aquí estamos hablando de 200.000 clientes, donde se cambian los estímulos, los gráficos, las fórmulas, cómo se dispone la información para ver cuál tiene mayor impacto en la decisión del consumidor, decisiones que esperamos que sean más óptimas cuando esto esté vigente, y la verdad es que los resultados también nos tienen bastante satisfechos. Estamos haciendo un experimento también en materia de tarjetas de crédito, un producto bastante más complejo, y hemos visto también importantes resultados. Aquí estamos hablando de 17 millones de consumidores que utilizan este producto financiero. Estamos hablando de prácticamente la mitad de los hogares lo utilizan, y aquí hay una regulación que, si bien tiene una hoja resumen que en su momento, digamos, era lo que se usaba, creemos que hoy en día se requiere una modernización, sobre todo tomando la evidencia que es el resultado de estos distintos experimentos que se han realizado.
Este experimento es bastante interesante porque aumentan 12 puntos porcentuales la disposición a pagar el total. O sea, el consumidor ya empieza a entender el producto y toma decisiones bastante menos subóptimas, parece una redundancia, pero apunta a decisiones que mejoran, digamos, obviamente su posición patrimonial frente a productos que son complejos y muchas veces desconoce cuál es el impacto que genera una u otra opción en este tipo de productos, y es por eso que la disposición de esta forma mejora también cuál es el comportamiento que tiene el consumidor frente a los mismos. En materia de experimentos seguro automotriz podemos ver también, es muy interesante esto, porque hay más de 3 millones de pólizas emitidas, y ahí podemos ver que el consumidor, y es un experimento también que hizo el CERNAC con más de 3.000 consumidores, lo que primero se fija, digamos, en el pago mensual, de la póliza mensual, digamos, y cuál es el beneficio, la gift card, tablet, etcétera, digamos, y no se fija principalmente en los aspectos más relevantes, que serían la cobertura, las exclusiones, que sería también cuál es el monto, digamos, del deducible y sobre todo las coberturas que tienen estos seguros, y es por eso que mejoramos también y un trabajo que también ha estado coordinado con la CMF para poder dictar este tipo de estímulos de información. En materia circular interpretativas también el CERNAC ha estado atento a dar señales de certeza jurídica, sobre todo en momentos que han sido más complejos, como en las últimas circulares, pero partiendo con ventas atadas y ventas conjuntas de la regulación del año 2012, al poco tiempo se dictó esta guía de alcance jurídico, hoy circular interpretativa con las nuevas facultades de interpretación del CERNAC. Hay una de oportuna liberación de garantías, recordamos de la norma del año 2015 que establecía también, Carolina mencionó al respecto. Ofrecimiento de productos cuyo pago se hace en cuotas o a plazo, también hay una aclaración en materia de criterios y también en materia de cláusulas de vencimiento anticipado. Recordemos las cláusulas de aceleración que se regularon en la ley 18.010 y el CERNAC dictó una circular interpretativa al respecto. Y estos son algunas de las circulares que se dictaron en pandemia. Contratación a distancia durante pandemia, digamos, facilita el proceso de contratación mediante mecanismos remotos, sin tener que hacerlo presencialmente en momentos que era muy complejo hacerlo, era riesgoso incluso para la integridad y la salud del consumidor, que es otro derecho que le consagra la legislación, y también en materia de incumplimiento en portabilidad financiera, ¿cierto? Ahí el CERNAC ha dictado estas circulares que otorgan certeza jurídica. En materia de información al consumidor financiero, el CERNAC ha entregado distintas herramientas, ¿ya? Esta es bien interesante porque la subdirección hoy de consumo financiero generó un ranking de mercado financiero de comportamiento cruzando ciertas variables y datos que permiten al consumidor entender cuál es la lógica del comportamiento o la respuesta que tienen los distintos proveedores, instituciones financieras en relación a sus requerimientos, vamos a decir, y hay un correlato entre esos requerimientos y los derechos de los consumidores financieros: acceso a información, veraz y oportuna, libre elección, no discriminación, etc. Y la verdad es que esta información que está disponible en la página web se va actualizando semestre a semestre, y adicionalmente contamos con un boletín empresas, denominado DICOM Empresas, digamos, por la opinión pública, y básicamente permite también entender cuál es la respuesta de postventa que dan las empresas comparando los tiempos promedios de respuesta, la calidad de la respuesta, si acoge o no acoge, y sobre todo, y algo muy importante, es si es que responde efectivamente al consumidor o no. Eso está disponible también en nuestra página web. También lanzamos, digamos, este buscador de sucursales bancarias en momentos que no estaban todos disponibles. Podemos ver abajo en negro las cerradas, verde las abiertas, en tiempos de pandemia, para evitar contagio de estos consumidores que, insisto, hay que darle un tratamiento especial. Aquí podemos ver también una herramienta para los consumidores, que es un comparador de créditos de consumo, que está disponible en nuestra página web y que la verdad es que tiene bastantes visitas. Perdón. Sí. Estamos un poco pasados en el tiempo. Sí, podemos ir cerrando. Vamos cerrando, Osvaldo, dame un minuto. En materia de educación financiera, en Chile existe una materia relevante que se ha medido por la OCDE, por los estándares PISA, y la verdad es que es peor la distribución al nivel mismo. Una mala distribución de estabilidad, y es por eso que el CERNAC ha trabajado en estos distintos programas. Estamos hablando de cerca de 500.000 beneficiarios, con el primer programa, el segundo mucho más acotado, para destacar las habilidades financieras con mediciones de impacto. Y la interacción y coordinación entre CERNAC y CMF, que creo que es un tema bastante interesante. Bueno, la función principal del CERNAC
y decíamos que la función principal de la regulación en materia de protección del consumidor financiero es generar confianza en el mercado. Y el CERNAC vela principalmente por el respeto a sus derechos, ha estado también con un foco en materia de portabilidad financiera y alzamiento de prendas de hipoteca, y tiene una estructura orgánica, como decíamos, una subdirección especializada con ciertos equipos transversales en materia al menos de resarcimiento y de aspectos, digamos, técnicos, PVC, juicios colectivos y otros. Y como ustedes saben, con la ley del 2019, atribución interpretativa, fiscalización y muy relevante, y con esto voy cerrando, esta coordinación con la CMF, que tiene una función principal de velar por la estabilidad del sistema, principalmente a través de este pilar conductual, y también ha ido desarrollando pilares prudenciales. Carolina del Río ahí es testigo de cómo se ha ido desarrollando esa materia en la CMF, y con ciertas atribuciones que bastante más relacionadas con la regulación, la fiscalización y sanción directa. ¿Qué pasa con el tema de la sanción? Bueno, la ley del consumidor establece que la autoridad sectorial, independiente que sea financiera o de otro ámbito, debe enviar los procesos sancionatorios, digamos, las resoluciones que apliquen multas por infracciones al CERNAC para buscar restituir, resarcir, indemnizar técnicamente, pero también hay compensación, y recordemos que los nuevos juicios colectivos contemplan este daño moral colectivo en beneficio de los consumidores afectados, y esa coordinación ha permitido también sinergias bastante virtuosas. En el marco de este convenio de colaboración bastante reciente en materia de interoperabilidad de los reclamos o las quejas de los consumidores, intercambio de información en distintos aspectos, pero sobre todo en tasa máxima convencional, que se han levantado infracciones y que el CERNAC ha buscado el pleno resarcimiento en algunos casos, en otros se dio de forma completa o casi completa. También hay una coordinación regulatoria, una transferencia de conocimiento en materia específica de supervisión y sobre todo en colaboración de programas de educación financiera, como señalaba. Casos bien interesantes, el caso Zurich y MetLife. El primero se inició por la CMF y el CERNAC tomó la posta, vamos a decir, con la resolución sancionatoria para perseguir las indemnizaciones, se hizo a través de una mediación colectiva, hoy está en juicio colectivo. El caso MetLife es a la inversa. Fue el CERNAC el que inició una investigación colectiva, luego resarcimiento a través de un procedimiento voluntario colectivo, y luego la CMF sancionó por la conducta específica. Ahí podemos ver que hay sinergia específica en esta materia, pero también en prevención y en supervisión, con el ánimo, siempre el objetivo de dar confianza a los consumidores financieros en este mercado a través de las distintas herramientas que hemos explicado. Muchas gracias a todos, y Osvaldo por dar un tiempo extra. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Lucas por la completísima exposición. No sé si los asistentes a este seminario quieren enviar preguntas a través del chat. Acá hay una pregunta que le voy a leer a los expositores, de Felipe Olayo. Dice: buenos días, gracias a los ponentes y a las autoridades de la universidad. Mi pregunta va por el aumento de las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Dice: ¿lo debemos entender como una práctica concertada de los bancos, pasando a afectar la competencia, como un mero efecto reactivo del mercado ante el escenario de trastornos y especulaciones macroeconómicos? ¿El consumidor financiero tiene herramientas legales para negociar su tasa, o nos debiésemos resignar al contrato de adhesión y a las fuerzas del mercado? Pregunta Felipe. No sé si alguien tiene, Lucas o Carolina. Gracias, Osvaldo, por la pregunta. Gracias, Felipe, también. A ver, bueno, son varias preguntas en una, quizás desglosando un poco. Bueno, lo primero, que no hay que confundir cuáles son los movimientos que se generan en el mercado, que incluso están reconocidos por la normativa. Me gustaría ser bastante claro en eso. El reglamento o los reglamentos de los productos financieros del año 2012 establece la posibilidad que una institución financiera, ante impactos
sustantivo en las condiciones de mercado puede rechazar un producto financiero en el tiempo intermedio, digamos, entre que se haya cerrado, digamos, este sistema que hemos explicado, que hay una oferta, hay una aceptación, y luego queda comprometido, digamos, ese precio, en este caso la tasa, cae, costo total de crédito, respecto del consumidor. Esta posibilidad la reconoce la legislación. Ahora, esta posibilidad es de rechazo del producto financiero y debe ser debidamente justificado y autorizado. Eso no significa que basta con que la institución financiera diga, mira, lean el diario, señor cliente, digamos, porque yo lo voy a rechazar. Es un procedimiento que puede ser requerido judicialmente. Evidentemente que nuestra legislación y el derecho común establece que cuando hay un consentimiento y hay un acuerdo entre las partes, hay una presunción de cumplimiento, digamos, si una de las partes va a incumplir, amparado por una norma excepcional, tiene que acreditar al menos que concurren los elementos basales de esa circunstancia excepcional. Ahora, eso es lo que ha ocurrido en casos anteriores, como expliqué, pero algo muy distinto son las modificaciones del mercado, y eso opera para los clientes que tomen posteriormente, en este caso estamos hablando de créditos hipotecarios principalmente, que las condiciones del mercado han cambiado, que duda cabe, ya no hay créditos a 30 años, solo a 20, ya se exige un pie, ya hay otras condiciones objetivas. Es difícil pensar, y eso yo creo que hay evidencia por parte de los economistas, que esto es una práctica concertada que no tiene ninguna base en todos los cambios que ha sufrido el mercado. Hay casos, digamos, en otros países que se han visto, la afectación de la tasa LIBOR, digo, que son bastante específicos, pero desde nuestra perspectiva no creemos que eso esté ocurriendo, ni mucho menos, pero sí nosotros tenemos que velar por el respeto de esos consumidores que están en una situación intermedia, que ya acordaron una tasa y que tienen que ir a firmar a la notaría, por decirlo así, y para hacer una analogía que quede bastante claro para todos los de la perspectiva del consumidor, es difícil que alguien vaya a realizar un proceso de compra y que al final de todo el proceso, cuando está subiendo, digamos, las compras al auto, le digan cuál es el precio. Es evidente que el precio tiene que estar determinado en forma previa para luego seguir el proceso hasta el final, y eso es lo que está no solamente persiguiendo el CERNAC, sino que está realizando un proceso de fiscalización para que se cumpla. Después, bueno, obviamente los nuevos clientes van a tener que subsidiar quizás los antiguos, y eso es un problema que tendrá que resolver cada institución financiera. Perdón, hay una pregunta más. Dice, buenos días, como consumidor es de Osvaldo Durán. Reitero, buenos días, como consumidor de productos ofrecidos por las fintech, ¿quedan igual amparados de esta protección por CERNAC? Esa es la pregunta. Sí, bueno, muy actual la pregunta, porque hay un aspecto que no recogí en la presentación, que se refiere a esta, vamos a decir, a una intensiva cambio de comportamiento, no solamente del consumidor, sino que también de sistemas de contratación en materia financiera, producto no solamente de la pandemia, sino que del proceso de digitalización en general, ¿cierto? La globalización de los servicios de diversa índole y también financieros, y la digitalización que ha permitido también que los consumidores accedan a precios, a condiciones y a estándares también de calidad muchas veces bastante más conveniente a lo que estamos acostumbrados, pero también contempla riesgo de defraudación, riesgo también en materia de hacer cumplir la norma por las autoridades nacionales que tienen un ámbito territorial. Yo creo que eso es un fenómeno que se ha venido dando, y es por eso que la coordinación entre las distintas autoridades de los países en los cuales se interactúa por parte del consumidor financiero es muy relevante. Bueno, la respuesta es que sí, tiene la misma protección. La ley del consumidor no distingue respecto del canal o vía, digamos, de venta. Ahora, evidentemente que aquí hay ciertas complejidades relacionadas con la regulación sectorial, quizás ahí Carolina nos puede complementar, pero también es importante que los consumidores asisten ciertos derechos generales que están establecidos en la legislación. Sin embargo, la bajada, o más bien la aplicación concreta para los distintos mercados, dice relación con las circunstancias en las cuales se da
la contratación, la información precontractual, la información en términos de publicidad, por ejemplo, y sobre todo la respuesta que se da en materia de postventa o problemas con posterior a la contratación, y eso evidentemente nos significa una adecuación. En ese sentido es bien interesante lo que se ha hecho en materia de reglamento de comercio electrónico, y también podemos ver que han avanzado también las protecciones de estos principios a los consumidores financieros cuando la contratación es digital y el acceso a los servicios se da también a través de estos canales. Sí, solo agregar que está la ley FinTech que está actualmente en discusión en el Congreso, ¿no es cierto? Y que creemos que ahí se irán a derivar las facultades, si es que encargan un reglamento o si es que encargan una norma de carácter general para la Comisión para el Mercado Financiero, respecto de los temas que vayan a regular. Entonces, una vez que se tenga la ley, se tendrá mayor claridad también respecto de toda esta, como decía Luca, vorágine que tenemos hoy día de oferta a través de distintos mecanismos. Uno de los desafíos que yo señalaba era los cambios que han habido. Las paradigmas de contratación hoy día son distintos a los clásicos. Así que efectivamente los principios que subyacen en cada una de las legislaciones son los que nos sirven como para orientarnos hacia quién debemos recurrir para cuando tengamos algún tipo de amenaza, ¿no es cierto?, o de consulta incluso respecto de lo que nos compete. Perdón, gracias Carolina. Hay una pregunta de Matías Quesada. Buenos días, dice, estima que existe una falta de interés de la población por informarse sobre los productos bancarios y los efectos que puede generar caer en mora más allá de los esfuerzos del CERNAC por desarrollar la educación financiera, considerando la cantidad de juicios ejecutivos que tramitan los tribunales civiles y los esfuerzos de la CMF también tendríamos que agregar quizás. Gracias por la exposición, dice Matías Quesada. No sé, Lucas o Carolina. Bueno, se plantean varios desafíos desde el punto de vista del Estado, ¿cierto? Uno es implementar medidas de política pública que eviten el sobreendeudamiento. El sobreendeudamiento es una realidad que hay que constatar y hay que levantar desde el punto de vista de la evidencia, cómo se genera, y la verdad es que hay distintas herramientas. Yo recomiendo la lectura del texto del profesor Juan Luis Goldenberg, que es bastante interesante en relación al sobreendeudamiento del consumidor, y hace un análisis doctrinario, la verdad es que bien exhaustivo. Bueno, eso es un desafío que tienen todos los países en materia de política pública. Ahora, hablar que se pueden alinear los intereses al consumidor a desconocer los efectos o el funcionamiento de productos financieros más complejos, yo tiendo a pensar que es muy, por el contrario, digamos. El consumidor financiero, lo que ocurre es que muchas veces no tiene correctos estímulos para determinar cuál es la fórmula, vamos a decir así, que más le conviene. Hay muchas alternativas al mercado y muchas veces se disponen de forma bastante, digamos, asimétrica. Es decir, el consumidor recibe estímulos de la industria que muchas veces no se condicen con sus reales necesidades financieras, y es de ahí donde se generan principalmente estas simetrías de acuerdo a lo que nosotros hemos visto. Una forma bastante eficaz de trabajar esto es a través de estos estímulos informativos, digo, el estado de cuenta mensual, la cartilla trimestral del hipotecario, todo tipo de estímulos que están regulados por ley, permiten que el consumidor entienda cuál es el impacto real que generan y se pueden testear, como hemos señalado en la exposición, digamos, con miles de clientes para ver cuáles son los sesgos de comportamiento. Los sesgos de comportamiento, si bien pueden ser explotados en beneficio o en perjuicio al consumidor desde el punto de vista de las políticas públicas, es una evidencia que es importante trabajar de forma previa, coordinación entre las distintas autoridades, en nuestro caso, por ejemplo, en materia de tarjetas de crédito, con la autoridad mexicana también para mejorar estos estímulos informativos y sin lugar a duda el consumidor, en la medida que tenga la información y se alineen, digamos, los intereses con sus decisiones, evidentemente que va a tomar las decisiones correctas.
Si hay consumidores que son negligentes, digamos, eso se puede dar en ciclos de vida muy acotados según la literatura, digamos. O sea, un estudiante, y hay una regulación también en materia del proconsumidor que impide ofrecer créditos en la universidad, digamos. Un estudiante que recibe una tarjeta, claro, puede ser que la reviente, por decirlo así, en pocos meses, pero luego aprende, digamos, las lecciones en el uso de productos complejos, y eso determina finalmente una mayor responsabilidad financiera. Sí, mira, agregar nomás, en eso estamos bastante de acuerdo con Lucas, que estos signos de sesgos del comportamiento, sesgos de cognitivo, de que finalmente va mucho, por eso la educación habla de instalar capacidades más que de conocimiento, porque la capacidad para poder estructurar la forma en que las personas se informan respecto de los efectos que tienen algunos los productos financieros. Muchas veces, por ejemplo, en los productos de inversiones, la gente ve el rendimiento pasado y cree que ese va a ser el rendimiento y está convencida que ese es el rendimiento que va a tener su dinero. Entonces, tenemos mucho por avanzar. Yo creo que se avanzó mucho en temas de marketing para convencer a las personas a contratar. Hoy día estamos desde el otro lado, desde cómo le instalamos a las personas las capacidades para que puedan discernir respecto de dónde tienen que mirar y el equilibrio que tiene que haber en las decisiones, en el sentido de informarse de los riesgos y de las ventajas, y poder, ¿no es cierto?, a través de este equilibrio tomar la mejor decisión para cada uno, porque no todos los productos, y esto es la suitability, de que los productos sean adecuados para las personas que los contratan. Por eso hay la diversificación, la multicanalidad, el open banking, todo esto va, ¿no es cierto?, un poco a abrir el mercado para que las personas puedan encontrar cada vez más los productos que le acomoden. Pero es necesario, sí, trabajar en lo que es la educación financiera y trabajar en estos impulsos que se le dan al consumidor para que pueda tomar las decisiones que son las adecuadas. Sí, yo quisiera agregar algo destacar algo de las exposiciones de Carolina y Luca, súper positivo. Por un lado, lo que decía Carolina que la CMF va a avanzar, ¿no es cierto?, al estudio de la calidad de los productos, que obviamente es una cuestión que todavía, digamos, es que es muy difícil en verdad de regular, ¿no?, de fiscalizar cómo están diseñados los productos y qué tan comprensibles son, porque al final, por cierto que la educación financiera es crucial, las capacidades financieras, como se sostiene, ¿no es cierto?, son cruciales, pero también la educación financiera tiene sus límites, ¿no es cierto? Y a veces ahí está la tentación de diseñar productos que son muy difíciles de leer, muy difíciles de comparar. Y también, por otro lado, es una gran noticia y está totalmente, ¿no es cierto?, coordinada con lo que está haciendo la Comisión para el Mercado Financiero, lo que dice Lucas, ¿no es cierto?, de hacer experimentos conductuales para ver qué es lo que la gente puede realmente entender, qué es lo que determina sus decisiones de contratación de ciertos productos, ¿no es cierto?, si son los factores importantes o son las promociones, ¿no es cierto? Y yo creo que en el futuro yo esperaría que ambos organismos tuvieran más facultades, porque esperar a que todo esto, todas estas regulaciones sean creadas por ley, particularmente, ¿no es cierto?, en el ambiente político en el que estamos viviendo hoy, de tanta inestabilidad, quizás es el momento de confiar un poco más en los órganos reguladores, ¿no es cierto?, y darle más facultades para regular estas materias, pero vemos que estamos avanzando. Y otra cosa que tenemos que tener presente también, ¿no es cierto?, es que probablemente, y esto lo digo a propósito de lo que ha ocurrido con la inflación, ¿no es cierto?, que fue un problema de Chile durante todo el siglo XX, un problema, diríamos, de los principales en materia económica y en materia social, que se nos olvida lo avanzado a veces, ¿no? Y en cierto modo retrocedemos. Y Chile ha avanzado mucho en inclusión financiera, Chile ha avanzado mucho en que más personas accedan al crédito, y eso es algo también que tenemos que cuidar, ¿no?
que haya instituciones financieras que ofrezcan crédito es una cuestión muy, muy valiosa. Hay un problema social, por supuesto, grande, hay un problema con que educación, salud se financien vía crédito, ¿no? Y por eso es una cuestión política mayor. Pero creo que nos queda súper claro de las exposiciones de Lucas y Carolina que uno puede estar optimista respecto de lo que están haciendo las instituciones que están a cargo de la protección del consumidor financiero, ¿no? Y con esto quisiera agradecer de nuevo a los expositores, a Carolina del Río, de la Comisión para el Mercado Financiero, y a Lucas del Villar del CERNAC, y agradecer de nuevo su participación en este seminario. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, y también quisiera agradecer a la directora de Extensión y Posgrado, Carlota Fritz, que nos ha invitado a esta actividad, y bueno, y agradecer también a la Dirección Regional Metropolitana, Constanza González, y a la Universidad por este ciclo. Así que muchas gracias, y espero que todas las siguientes conversaciones de este tipo sean muy interesantes para todos. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo martes para revisar un nuevo interesante tema. Que estén muy bien, que tengan un buen día.